Llegaron 1.336.000 dosis de Sinopharm. Jaldo asume como gobernador de Tucumán. El gobierno prepara medidas económicas y juraron los nuevos ministros de la nación. Agradezco realmente de corazón a cada uno de los ministros y ministras que me acompañaron. Para mí me honraron con el esfuerzo que han hecho. Otro día más en este hermoso y relanzado país. Esta tarde se cerró el capítulo de turbulencias después de las PASO, dando lugar al recambio con la jura de los nuevos ministros. Como jefe de gabinete asumió Mansur, pasando Santiago Cafiero a ministro de Relaciones Exteriores. ¡Wow, mano, crack! Todo, ¿viste? ¡Vamos, vamos! Aníbal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, que antes de la jura respondía chicanas. La gente quedó esa frase histórica suya de la sensación de inseguridad. No, gracias. ¿Cómo cree que Hace 10 años, Pero no me ¿cómo olvidé. cree que la... Como nuevo ministro de Agricultura y Pesca, Julián Domínguez, Jaime Persic de Educación y Daniel Filmus de Ciencia y Tecnología. También se nombraron dos nuevos secretarios, Juan Ross de Comunicación y Prensa y Cecilia Todesca de Relaciones Económicas Internacionales. Con estas modificaciones, ¿hay un cese del fuego amigo? Cajetea la piola, gato. Parece que sí, porque Bernie, que había mostrado algún descontento después de las PASO, declaró alineado con los nuevos cambios. Mire, quien define los cambios es el presidente de la Nación, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido esos cambios tienen que ver con darle una impronta distinta al funcionamiento del gobierno. Además, mañana se esperan anuncios para aliviar el bolsillo, pero tranqui, ansioso, que hoy te adelantamos un poco de qué van. Luego del reordenamiento del Frente de Todos como espacio político, pero también como coalición de gobierno. ¿Cómo continúa el panorama político? Lo analizamos a continuación con voces invitadas que la tienen clara. ¿Sape o no sape? Arranca Fuego Amigo, un programa sin cambios de gabinete. Bueno, cambios de gabinete. Te pido para un ministerio, porque este gabinete anda un poquito corto de mujeres. Muy corto de mujeres. Muy corto de Muy mujeres, corto de mujeres, pero acá en Fuego Amigo no estamos cortos de mujeres. Mirá, lo sacamos a Caruso. A ver, ¿el No, equipo? mentira, hoy no viene. Y están Miren Eli las y chicas cómo Analía. saludan, ¿Las ven para un ministerio? De acuerdo con la música, saludamos así. Me gusta Bueno. Calamaro, Eli. Las estamos candidateando, chicas, para un ministerio. Pensé que era para ir a ver a Calamaro. También. También. Un ministerio, está ¿no mal. querés No sargento? querés laburar vos, Un Ana, hoy, ministerio, el de la felicidad. Pero ese nunca viene, ¿no? ¿Se No, acuerdan cuando tenés que ir a se hablaba? Venezuela. Tenés que ir a Venezuela, el Ministerio de la Felicidad. Acá no existe, por lo menos, por ahora. Bueno. No me hagas puchero. Es así. Bueno, vamos a ordenar un poco Vamos a este ordenarlo, programa. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a seguir hablando de la coyuntura, pero como siempre nos gusta y como decía en el informe, tenemos siempre voces distintas y analistas que lo hacen en profundidad. Y en este caso tenemos 3 invitados de lujo que ya paso a presentar. Está el colega Diego Genud, que es un periodista especializado en política, autor de varios libros. El último, que es un exitazo, es El peronismo de Cristina, de la editorial Siglo XXI. Está Lara Goiboru, que es politóloga y docente de la Universidad Torcuato Di Tella y también de la UBA. Y está Nahuel Sosa, que es periodista, analista político, sociólogo, abogado y docente de la UBA. Bienvenidos a los 3. Hay muchas cosas para hablar con ellos. No quiero dejar pasar que se viene una semana con anuncios económicos y Elizabeth en un ratito va a contar uno por Importante. uno cuáles son esos anuncios que tienen que ver, por supuesto, después del resultado de las PASO, la respuesta a ese resultado de las PASO que tiene que ver con la economía. Cambio de gabinete y medidas económicas. En un ratito nomás lo va a contar detalladamente Elizabeth Peck. Sí, que Eli dice que no van a ser solo mañana, sino que van a ser Exactamente. escalonadas. Que arranca mañana, pero que a lo largo de esta semana y por ahí la otra va a haber varios anuncios económicos y los vamos a conocer por adelantado aquí en Fuego Amigo. Bueno, ahora sí, bienvenidos a los 3. Gracias por venir. Bueno, Diego, ¿cómo ves los cambios de gabinete?
Difícil, ¿no? Porque si no se hubiera dado como se dio este cambio de gabinete con la tensión que vimos la semana pasada, que entre lo más alto de la alianza de gobierno, uno podría decir, en cierta medida, Alberto Fernández tiene un gabinete ahora con por lo menos 3 o 4 ministros con peso específico, con trayectoria, con experiencia ejecutiva, más allá de que hay una parte de la sociedad que uno puede decir los rechaza o no les tiene ninguna simpatía, incluso dentro del Frente de Todos hay algunos que generan cierta tensión, pero lo que es indudable es que son políticos, yo digo, profesionales del poder, ¿no? O sea, ninguno es recién llegado, sobre todo hablo de Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Juan Mansur, son personajes del peronismo con trayectoria propia, larga, y eso era un poco lo que se le reclamaba a Alberto desde el propio Frente de Todos. Yo creo que la propia Cristina se lo reclamaba, de que había armado un gabinete con, no sé, el Grupo Callao, con un grupo de gente, de colaboradores, que uno los puede respetar y puede considerar que son valiosos, pero que no se habían preparado para gobernar. Bueno, en este caso, esos 3 ministros que nombré, por lo menos podríamos sumar a Filmus incluso, son funcionarios que tienen ya una larga trayectoria en el poder. En eso suma, pero bueno, viene después de la eclosión de la semana pasada y la tensión tan fuerte arriba. A ver, tomo eso y le pregunto a Lara qué gana y qué pierde Alberto Fernández con este nuevo gabinete. ¿Qué le aporta y qué le resta en todo caso? Le puede restar, como decía Diego, en términos de imagen con la sociedad. Son ministros, especialmente Aníbal Fernández, si uno quiere, o Juan Mansur, que son resistidos por sectores de la sociedad. No así Julián Domínguez, que es un ministro que cuando fue ministro de Agricultura tuvo un gran apoyo de las cadenas de producción, específicamente del campo. En ese sentido puede perder cierto apoyo, pero que rápidamente eso termina siendo una ganancia por el lado de la experiencia y del territorio. Son ministros, Julián Domínguez con los intendentes, Juan Mansur con los gobernadores, que le vienen a dar el volumen político, quizás no técnico, ¿sí? Los ministros de salida son ministros más técnicos, más preparados en términos de diseño, implementación de la política pública. Estos ministros traen política al gabinete. Le da musculatura, digamos, a la gestión. Se habla mucho de músculo, de un músculo político, que no es quizás una frase que a muchos les gusta, pero en definitiva tiene que ver con eso. Bien, te voy a preguntar a vos, Nahuel, pero me gustaría que después se sumen ustedes, que vayan pidiendo la palabra directo y también respondan esta pregunta. A ver, estos cambios responden a lo que pasa después de las PASO, ¿no? La catástrofe electoral del gobierno. Y recién lo escuchaba el colega Carlos Pagni y dice algo, a ver si estás de acuerdo con esta definición de que el Frente de Todos exageró la derrota y se autoagredió, que fue mucho peor todo lo que pasó después del domingo en el que perdió las PASO que haber perdido las PASO. ¿Coincidís con esta lectura? Sí, no, ¿por qué? No, la verdad que no, porque creo que asumir una derrota no es ser derrotista, ¿no? O sea, cuando Macri perdió en las PASO en el 2019, lo primero que hizo fue enojarse con la gente, con el populismo, ¿no? En su lógica. Alberto, por el contrario, puso la cara, asumió la derrota y hay una coalición que está procesándola, ¿no? Y me parece que hoy el Frente de Todos está en un esquema bisagra de pasar de ser un frente electoral a ser una coalición política. Vamos para decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un frente electoral y una coalición política? Bueno, que un frente más bien suele ser algo que se junta por una circunstancia puntual, ¿no? Por lo general para las elecciones. En cambio, una coalición es algo que perdura en el tiempo. Me parece que hoy el desafío que tiene el Frente de Todos es constituirse como fue el PT en Brasil o el Frente Amplio en Uruguay, versión criolla, ¿no? Versión criolla, entonces creo que, a diferencia capaz de lo que vimos en estas horas, para mí va a salir más fortalecida la coalición de todo esto que pasó, porque procesar estas derrotas a través de las distintas corrientes y las distintas miradas económicas que hay, si lo que se hace es regresar a un consenso original que fue del 2019 y profundizar en materia de conquistas sociales, probablemente no estemos ante un nuevo proceso, sino ante una nueva etapa. ¿Coincidís vos, Diego? Difícil. Yo creo que el Frente de Todos no contemplaba la derrota, ¿no? Era un frente para la victoria, como se había imaginado. Y esta derrota, que además fue tan extendida en distintos lugares del país, en la provincia de Buenos Aires, donde perdieron todos, ¿no? Perdió desde Kicillof hasta gran parte del peronismo en todo el país. Lo que me parece es que desata esa tensión y un poco remite al origen de esta alianza que tiene una anomalía de origen que es
una vice que de su dedo hace nacer un presidente, ¿no? Entonces me parece que la derrota lo que vuelve a replantear es cuáles eran los términos de ese contrato que firmaron Alberto y Cristina, que no sabemos muy bien, porque Alberto dice lo voy a hacer cuando lo crea conveniente, dice el miércoles aproximadamente, y después lo termina haciendo apurado, porque Cristina publica la carta, etcétera. Entonces me parece que ahí, bueno, se tienen que definir todavía los roles. Yo creo que puede salir fortalecido el gobierno. De todas maneras, creo que después de noviembre vienen 2 años muy difíciles para el gobierno y para la sociedad ¿Más también. difíciles? Sí, no viene fácil, digamos, hay que negociar. Nahuel con el habló, fondo. bueno, entre los dos abrieron muchas ventanitas, ¿no? Dijiste algo, Nahuel, que me hizo ruido. Ayer lo hablamos justamente, que es si es o no una coalición. Digo, en definitiva son distintas corrientes del peronismo. No es el caso de Juntos por el Cambio, donde vos tenés representaciones de distintos partidos. ¿Ustedes lo ven como una coalición? Yo creo que va camino a ser una coalición. La famosa frase la unidad para ganar, la unidad para gobernar, lo integran 18 partidos, el Frente de Todos. Entre esos también partidos que se reconocen de la izquierda, como el caso del Partido Comunista, el Frente Patria Grande, que se denomina dentro de la izquierda popular. Y también el Frente de Todos tiene una particularidad que no solamente hay distintas identidades políticas, progresistas, peronistas, de izquierda, sino, y acá voy a tener un contrapunto con Diego, sino que también, o sea, Alberto y Cristina no son solo 2 personas, son el fruto de un proceso político histórico. Nahuel, yo creo que hay que tratar de coalición. pensar no solo tanto en personas, sino pensar en... fruto de un acuerdo de coalición. El gabinete parece claramente Pero una déjame terminar esta idea. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos es una de las coaliciones más pruebas de la vuelta a la democracia y lo integran también actores sociales. Se lo integra la economía popular con los movimientos sociales en la UTEP, lo integran los movimientos sindicales CGT-CTA, lo integran una gran parte de colectivos feministas, gran parte de colectivos culturales. Entonces, quienes fueron agredidos y maltratados durante 4 años de neoliberalismo, se constituyeron en un frente, una coalición, por eso dije versión criolla, que capaz no es lo que estamos acostumbrados a ver cuando vemos, no sé, las coaliciones europeas o otras coaliciones en otros países de América Latina. Pero me parece que en ese sentido es más interesante pensar entre Alberto y Cristina como síntesis de ese proceso político. Por eso, para mí, el Frente de Todos no se va a romper. Lo que pasa, para mí, coincido con vos, lo que pasa es que no hay un ámbito donde la coalición pueda funcionar como coalición y tomar decisiones, porque finalmente terminan acordando Alberto, Cristina, Máximo, Massa y así van discutiendo las leyes. Y la coalición no es el Frente Renovador, la Cámpora y el albertismo. Entonces no hay un espacio. Alberto Fernández iba a armar un espacio que iba a presidir él, terminó presidiendo el PJ, y no hay un ámbito. Y todos presionan en la calle. Grabois presiona en la calle, Cristina con las cartas públicas, y entonces ese debate que debería darse en algún ámbito donde la coalición funcionara, termina explotando en los medios, en las calles, en las redes sociales. Mira, a eso te respondo 2 cosas. Primero, es verdad, y creo que tiene que ser una oportunidad para que el Frente de Todos pase a tener una metodología. Segundo, el vicepresidente de Bolivia tiene un concepto que se llama tensiones creativas, ¿no? Que es muy interesante porque García Linera es una persona que ha enfrentado a la derecha, al establishment, y además cuando el MAS gobernó en una coalición muy plural en materia de actores sociales, digo, de la pequeña burguesía hasta las comunidades indígenas. ¿Qué dice el concepto de tensiones creativas? Dice que vos tenés 2 tipos de contradicción. Una, la que tiene el bloque popular contra el bloque de la élite. Y otra es las contradicciones, las tensiones que se dan hacia adentro del bloque popular. Si esas tensiones se dan para que se profundice el proceso de cambio, son creativas en la medida que no lo lastimen. Entonces me parece que estamos viendo en América Latina una tercera oleada y que lo que estamos observando en el Frente de Todos, yo me niego a creer que el Frente de Todos solo es una coalición de poder entre distintos actores. Para mí estamos hablando de un bloque histórico popular en la cual lo conforman distintos sujetos sociales y por lo tanto estas tensiones indefectiblemente ¿a qué llevan? Llevan a que se profundice el modelo. Digo, tanto Cristina como Alberto en su carta en Twitter... Porque lo que parece que está en tensión claramente en este momento, dentro de lo que vos llamás coalición, que yo no coincido para nada, para mí el Frente de Todos no es una coalición. Yo dije que está camino a ser. Tiene que pasar a ser un frente. Pero claramente hay una tensión por el modelo. Digo, eso quedó expuesto todos estos días. Yo creo que hay una tensión por enfrentar una derrota, cómo se procesa esa derrota y cómo se profundiza ese modelo, que el pacto fue no hacer neoliberalismo. Y ahora tenés el desafío, sobre todo después de una pandemia, una de las pandemias más inéditas que apareció en la historia mundial, de cómo no solo no haces algo anti-neoliberal, sino también cómo construís algo que tenga que ver con un nuevo proyecto popular. Igual, perdón, me parece que Lara está pidiendo pista, tiene ganas de meter bocadillo ahí. Sí, hay un par de cosas que
como para aportar también al punto. Es una coalición en tanto lo integran, no solamente en términos institucionales varios partidos con personería jurídica, sino que aparte le integran diferentes corrientes del peronismo. Entendido el peronismo casi como un ethos, como una idea que tiene distintas interpretaciones si venís del campo popular, si venís del peronismo histórico. Eso está dentro del Frente de Todos. Lo que no te garantiza la institucionalización de la coalición, que creo que ahí es donde iban a liar, lo que no te va a garantizar es que esto funcione. Y eso tiene que ver con los liderazgos. Y este cambio de gabinete lo que busca es apuntalar los liderazgos. Vamos a ver si esto lo logran hacer. Tenemos un tape de hoy cuando Alberto habló en la jura de los nuevos ministros, del nuevo gabinete, para escuchar, porque en un momento se refiere justamente a las internas adentro de este gobierno, coalición, frente, como quieran llamarlo. Miren. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. La Argentina no la resuelve ni un presidente, ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político. La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar fuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos. Bien, ahí estaba Alberto Fernández, ¿no? Hablando un poquito del gabinete. Yo quiero bajarlo a nombres propios y te voy a preguntar, Diego, concretamente, ¿quién es Juan Mansur? Y si la llegada de Juan Mansur al gabinete significa la claudicación en la lucha por temas de género dentro de este gobierno que había avanzado, al menos de lo explícito, y en algunas leyes concretas. Sí, yo creo que Mansur obviamente se hizo conocido, ¿no? por haber ordenado una cesárea a una chica de 11 años que había sido violada, y eso obviamente generó un repudio muy, muy grande. Él además encabezó una marcha en contra del aborto legal, seguro y gratuito, pero me parece que ese es solamente un costado de qué representa Juan Mansur. Es un político que obviamente, ustedes lo saben, trabajó con Balestrini hace muchos años en el conurbano, en La Matanza, y ahí arranca una carrera donde él llega a ministro de Salud y teje una relación muy fuerte con los laboratorios, ¿no? Antes de que Alberto fuera candidato a presidente, Mansur tenía una relación muy estrecha, obviamente, con Hugo Sigman, que es uno de los empresarios más importantes del rubro farmacéutico. Sí, son los que producen la vacuna aquí en la Argentina contra el coronavirus, ¿no? El dueño de Mad Science y otras empresas del negocio farmacéutico. Mucha relación con Héctor Daer, o sea, con Hueso Campo, con el sindicalismo. Y además sindicalismo vinculado a la salud, ¿no? Es el gremio de sanidad. Sí, es como un trípode, digamos, el Estado, los privados, el sindicalismo, todo vinculado al negocio de la salud. Y no solo eso, me parece que Mansur tiene relación con gran parte del empresariado. O sea, en Tucumán, para el aniversario de la independencia, los 200 años, ahí fueron desde Brito, Eurnequian, Sigman, Wertheim, o sea, toda la liga más importante de los empresarios de la Argentina, el embajador de Estados Unidos en su primera visita a una provincia, en su momento, digo, no es un jugador para restringirlo a Tucumán. No es menor, ¿no? Y es además quien de alguna manera hizo el armado federal de la campaña presidencial de Alberto Fernández. Por eso esa relación, y por eso me parece que también, hablando de musculatura, sumarlo al gabinete le garantiza a Alberto Fernández territorialidad. Pero a propósito de Mansur, quien habló de Mansur es alguien que también se incorporó en el día de hoy y juró como ministro, Aníbal Fernández. Él se refirió a Juan Mansur. ¿Qué decía Aníbal Fernández de Mansur? La decisión de ubicarlo Juan Mansur como jefe de gabinete, ¿qué representa? Es excelente. Es un gobernador y representa nada menos que la fuerza de los gobernadores. Que Aníbal, ¿se dio por pedido de Cristina ese cambio de gabinete? Porque así lo expresó en su carta, que ella siempre lo habría querido ahí. Lo que Cristina dijo es otra cosa. Cristina inclusive había estado con algún disgusto en algún momento con Mansur y se recuperó esa situación. Entonces decía,
Alberto era que quería ponerlo a Mansur y que ella apoyaba esa posición. Es al revés de lo comentamos. ¿Usted aceptó de inmediato o lo pensó? Aníbal, ¿cuál es Sí, lo pensé, 3 o 4 segundos lo pensé. Clara, yo te quiero preguntar a vos por el feminismo, ¿no? En este nuevo gabinete que está completamente corto de mujeres, pero además con la figura de Mansur y con la figura de liderazgos machirulos. Por lo menos esto corre por mi cuenta, pero... Sí, a ver, primero es un gabinete donde de todos los ministros que se reemplazaron, se reemplazó una mujer, solo una mujer por un hombre, el resto de las mujeres del gabinete quedaron. Eso hay, o sea, ya venía corto de mujeres. Pero perdóname, muchas, ¿no? antes se reemplazaron otras dos por varones, Bielsa y Lozardo. Por eso, ya como venía la tendencia. La tendencia corto de mujeres. Y eso tiene que ver con algo que conversábamos hoy con Analía fuera de aire, que si se busca darle musculatura política, penetración territorial, etcétera, al gabinete, ¿sí? Experiencia, cuando uno mira para atrás, la realidad es que en el pasado tampoco eran muchas las mujeres. Todo el movimiento feminista durante los últimos 3, 4 años, 2 años, ha empezado a ocupar espacios de poder en el Estado y probablemente en 10 años, si sucede algo así, cuando te des vuelta encuentres una mujer con experiencia, con territorio, con redes, con capacidad para construir a nivel territorial y a nivel, como decía también Diego, a nivel de otros actores vinculados a la política pública, no necesariamente políticos, empresarios, sindicatos, etcétera. Hoy, Alberto lo dijo claramente, yo busqué a quienes en el pasado me acompañaron en la gestión y bueno, en el pasado había todos varones. Ahora, ponete no en la volvieron piel, para ser mujeres. No volvieron para ser mujeres. ponete en la piel de Gómez Alcorta, que denunció a Mansur en su momento por esta historia que contamos, ¿no? Que acaba de contar Diego, de esta nena violada, ¿no? Y que no le permitió realizar un aborto. Hoy conviven en el gabinete. ¿Qué tiene que hacer Gómez Alcorta ante esta situación? Creo que también, como decía Nahuel, conviven muchas tensiones en el gabinete. Y eso tiene que ver con Pero la acá propia... por medio hay una denuncia penal, ni más ni menos, ¿no? Sí, no es que piensa distinto solamente. Conviven muchas tensiones y eso tiene que ver con la naturaleza coalicional de este gobierno. Tendemos a pensar que como el gobierno es peronista, va a ser homogéneo y está atravesado por las múltiples tensiones del peronismo y por las múltiples tensiones del federalismo argentino también. No podemos pensar que el peronismo de Provincia de Buenos Aires es el mismo peronismo que el de la provincia de Jujuy o el de Tucumán. Los intereses son diferentes porque la heterogeneidad argentina es diferente y requiere intervenciones de política pública distintas. Estas elecciones y especialmente la pandemia también mostró eso, mostró provincias que tienen una agenda más vinculada a los problemas estructurales no resueltos del siglo XX que a los problemas de política pública del siglo XXI. Entonces eso también requiere distintos actores con distintas experiencias. Y yo no creo que las mujeres que están no solamente en el gobierno, sino también en la oposición, en los últimos, el movimiento feminista, en los últimos 2, 3 años especialmente ha adquirido una musculatura que va a impedir que ciertas actitudes o retrocesos en la política pública hoy no se den. Están mujeres gobernando. Estas mujeres, bueno, el grupo de mujeres gobernando es un grupo fortísimo. Es cierto que no son, la mayoría de ellas son segundas o terceras líneas, pero es un grupo que tiene experiencia, que va ganando experiencia, que tiene una red importante, que está presente en todos los ministerios. Y en la oposición también hay muchas mujeres muy alertas que se mostraron poder, la capacidad de poder negociar entre ellas al momento de tratar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al momento de tratar paridad. O sea, hay un movimiento feminista por detrás hoy que no existía hace 10 años, que es cuando Alberto se dio vuelta y miró atrás hace 10 años y encontró a estas figuras políticas. Ese movimiento hoy yo creo que tiene la fortaleza suficiente como para impedir ciertos retrocesos. Ahora, Nahuel, ayer debatíamos un poco acá en Fuego Amigo lo que se está debatiendo hoy en el Frente de Todos, que es cómo se crece con la gente adentro. Más allá del cambio de gabinete, ¿esa discusión está saldada o después de noviembre se viene otra interna feroz porque en los cambios de gabinete y en las tensiones internas todavía no está resuelto qué rumbo económico tomar? No, yo creo que el modelo está, lo que puede haber es distintas miradas sobre las velocidades y los tiempos y me parece que hay dos dimensiones. Primero una dimensión... ¿Es el mismo modelo?
Sí, sin duda. El de Digo, Alberto y el tanto de Alberto Cristina. como Cristina, ambos, tanto Alberto cuando hace el hilo del Twitter y Cristina en su carta, ambos hablan de que hay dos modelos, ¿sí? El modelo del Frente de Todos y el modelo de la derecha, llamado Juntos por el Cambio. Pero la gente tiene como se le claro quiere cuando poner. va a votar a las urnas qué modelo económico por está supuesto. votando el Frente de eso, Todos. bueno, eso es que creo que es lo que una de las cosas que marca las derrotas del domingo. Yo creo que ahí, te respondo, Cata, hay dos cosas. Primero, a nivel geopolítico, hay un mundo que está en transición que se debate si la salida de esta pandemia es con más discurso de odio, con un nuevo proceso de concentración de las élites y por lo tanto un neoliberalismo recargado, o la salida de esta pandemia va a ser con más Estado, más derecho y más democracia. Y en el caso argentino me parece que está claro que el debate actual es cómo se profundiza ese contrato electoral de 2019. Bueno, ahí empiezan a aparecer. Aparece la idea de aumentar el salario mínimo, aparece la idea del salario universal que plantean los movimientos sociales o el ingreso ciudadano, como plantean otros actores. Aparece también la idea de pensar a la conectividad como un derecho humano. Aparece también la idea de cuáles son los sectores estratégicos, vaca muerta, industria del conocimiento, litio, es decir, cómo se van a ingresar las divisas para poder hacer políticas redistributivas. Es decir, yendo a lo concreto, tenés una discusión que es más a mediano plazo y tenés una discusión más de corto plazo. Corto plazo está claro que lo que hay que hacer es distribuir más y mejor, y me parece que ahí ya empiezan a haber medidas concretas que se empiezan a hablar en ese sentido. Y después tenés que una discusión a mediano plazo, que es como un país como el nuestro, y también por esto es importante el rol que va a tener la Cancillería, es decir, cómo se reconstruye un bloque regional. Vos fíjate que en plena pandemia, en la cual del 90% de las dosis se la quedaron el 10% de los países más ricos, no pudimos tener un bloque regional fuerte. Bueno, esto es algo para... Y Argentina aún así, lo reconoce la propia BBC, fue el octavo país en tener más cantidad de dosis por 100.000 habitantes. Me parece que esta idea de recuperar un bloque regional, de la posibilidad que gane Lula en el 2022 en Brasil, puede hacer un cambio significativo. Por eso te decía, yo sé que ahora tenemos que pensar todo para noviembre, pero no se puede pensar noviembre si no se piensa de acá al 2023. ¿Y eso está pensado? Yo te pregunto a vos lo mismo. ¿Está saldada la discusión sobre el rumbo económico adentro del Frente de Todos? No, bueno, me parece que Cristina con la carta dice, estuvieron ajustando 2 años como si ella no estuviera en el gobierno, ¿no? Sobre todo en el último ella dijo año. yo avisé, ¿no? Y recordaba algunos actos donde hizo algunos señalamientos. Por eso, pero ahí hay muy fuerte, ¿no? Porque había muchos que decían no hubo ajuste en este tiempo, Guzmán no le quiere llamar ajuste, reducción del déficit fiscal, podemos decir que es ajuste, llamémoslo como se quiera, lo cierto es que eliminaste el gasto COVID, donde en un año en que hacían falta restricciones, porque vamos camino a triplicar los muertos del año pasado. Sacaron el IFE. Sacaron el IFE, no dieron nada todo este año. Bueno, eso es parte de la reducción del déficit fiscal. Lo otro fue vía licuación de ingresos, de jubilaciones, de salarios públicos. Eso es lo que Cristina está planteando, que ya lo decían muchos economistas heterodoxos del propio Frente de Todos, y lo decían las consultoras del mercado, incluso los economistas del establishment decían, acá hubo un ajuste de Guzmán, pero no se cerró un acuerdo con el fondo porque la política lo vetó. O sea, esto te habla de las contradicciones que había en el Frente de Todos. Guzmán avanzó por un sendero de reducción de déficit y Cristina dijo no vayamos al acuerdo con el fondo. Eso es lo que uno interpreta. Ahora tenés que negociar con el fondo en una situación donde ya no tenés el aval electoral, porque digo, no estamos hablando de por qué perdió el Frente de Todos, seguramente lo hablaron la semana pasada mucho, pero digo, todo lo que Igual estamos... sí, hay muchas razones. Bueno, perdió muchos votos el Frente de Todos. ¿Quiénes son esos votos que hoy no tiene la clase media, los sectores populares? Digo, me parece que hay algo ahí que el Frente de Todos no alcanzó a preguntarse porque estalló la tensión. Pero... Ahora, quiero volver a los nombres propios y los invito a ver una escena que a muchos les ha llamado la atención en el día de hoy durante la Sí, jura, se ¿no? viralizó incluso en las redes. Hablamos mucho de la postura de Mansur, por ahí pro iglesia, Julián Domínguez también, amigo del Papa, pero fíjense que lo que pasó con el flamante ministro de Educación de la Nación en el momento de la jura. Bien, separa la Biblia, ¿no? Bueno, es el ministro Estado de y Educación, religión ¿no? por separados. ¿Qué lees, Lara? Es el ministro de Educación. La educación en Argentina tiene una historia de laicidad importante, entonces no me extraña ni... Supongo que fue un gesto. ¿Nada más que eso?
Es un gesto, no le daría tanta relevancia. Creo ¿No que lo ven como un hecho el político ministro de más allá Educación del en gesto? este momento en la Argentina tiene como problemas más importantes que separar la Biblia, Bueno, pero, que tiene que ver con la cantidad de niños especialmente. Más de 1 millón. Que hoy, afuera del sistema educativo. no me iba a referir a la presencialidad, sino al rol que vino a cumplir la escuela y que está cumpliendo la escuela hace 20 años de contención social de una niñez que está cada vez en peores condiciones. Tenés, según los datos del Observatorio Social de la UCA, en el AMBA subió la pobreza en niñez de 0 a 17 de 57 a 64, lo mismo en el NOA. Y la primer puerta que tiene esa niñez para contenerla es la escuela. Sí. Bueno, ahí hay un trabajo enorme para hacer con los ministros de las provincias. ¿Ustedes también, la UEL, Diego, lo ven como un gesto y nada más o ven alguna cosita más en eso? No, la verdad lo veo como un gesto, recién me lo llegué a ver. Y me parece sin dudas que el tema educativo va a ser uno de los ejes, ¿no? Porque vos tenés una oportunidad de plantear frente a una derecha que supuestamente le preocupó la educación, a mi modo de ver de forma cínica, ¿no? Porque la Reta le preocupaba la educación, pero triplica 3 veces el presupuesto en publicidad que en educación, y Macri redujo 35 puntos el presupuesto educativo. Igual acá pero no supongamos huele, que es así. No va porque lo que pasó con la educación y los pibes es grave. Es grave, es una lectura que todavía estamos esperando, por ejemplo, que haga Kicillof, que no lo escuchamos. Pero ahí me parece que entonces vos tenés la posibilidad de convocar a un acuerdo social con la oposición y decir, bueno, de ahora en más, a partir del 2022 se destina tanto de presupuesto para la educación. También tenés la posibilidad de discutir la conectividad como un derecho humano, que es lo que no quiere discutir Clarín porque las corporaciones quieren aumentar las telecomunicaciones. Allá lo que mostró es que la virtualidad, la de tener dispositivos y que vos te puedas conectar es clave. Entonces me parece que lo que hay que hacer, por eso vuelvo con esta idea de profundizar, hay que dar estas discusiones y profundizarlas de cara. Me parece que Jimmy Persica es una persona que viene de mucha tradición universitaria, que por lo tanto conoce estos debates y que ahí hay que, y también digo, muchas de las cosas que venía planteando Nico Trota cuando fue, por ejemplo, el programa Juan Manso, ¿no? Que también viene de la idea de conectar igualdad. Lo que quiero decir con esto, estamos en un momento de transición, no solo en el gabinete, sino también estamos en un momento de transición político del país. Y creo que estos temas van a empezar a estar. Abrir las clases, Kicillof no quería. Sí, lo que pasa, o sea, obviamente uno acá puede tener una revisión crítica de cómo se trabajó el tema educativo. Me parece también que había que contextualizar en ese momento, donde empezaban a llegar nuevas variantes, donde estaba judicializada la pandemia, donde la ley de pandemia que llevaba al gobierno para establecer criterios sanitarios claros era rechazado por una oposición que en gran parte tuvo una actitud negacionista y anticuarentena. Digo, perdón, yo puedo dar vuelta por el tema de la iglesia. Yo se los doy vuelta. A mí lo que me pareció más fuerte fue que solo 2 ministros juraron por los santos evangelios, cuando antes la mayoría de los funcionarios eran católicos y juraban, quedaba mal no jurar sobre los santos evangelios. Y hoy incluso Santiago Cafiero, de quien conocemos su fe católica, juró solo por la patria. Y Santiago Cafiero acompañó el proyecto de ley y la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso a mí me parece que es un cambio muy fuerte en la Argentina. Está bien, porque nosotros estamos mirándolo al revés. Y yo creo que hoy fue muy fuerte eso. Solo 2 ministros. Mansur y Julián Domínguez. Yo no lo miraba al revés, pero me había quedado un poquito y me parece que tiene que ver con las coberturas mediáticas del rol del flamante jefe de gabinete, que es Mansur, ¿no? Que venía con toda una impronta de los pañuelos celestes y demás, y me parecía como un gesto que iba en otra dirección respecto Igual, lo más importante Mansur, ¿no? en esas mesas es la Constitución, si hablamos del librito, por supuesto, ¿no? Un plan pero ahí con quiero volver al gabinete, ¿no? La foto del gabinete, por ahí le hago la pregunta más difícil a Diego. Yo digo, en el trazo grueso me dio la sensación que ganó Cristina, ¿no? En esta suerte de publicidad entre Cristina y Alberto. Ahora, hablas con los albertistas y te dice, ojo, no es tan así, ¿eh? El gabinete económico lo mantuvimos. Hay una nota muy buena de Noé Barral Grijera, compañera de este canal, que habla de eso y ella dice, ojo con Alberto. Bueno. Ya hay una buena mía también que hable de lo mismo, ¿eh? Y una muy buena de Analía Argenta. No, porque hay un tema. La noche en que acuerdan, el viernes a la noche cuando acuerdan, y que habían ido y venido, Cristina Fernández de Kirchner en un momento cede y dice, Culfas y Moroni quedan, no lo discuto más, quiero que se quede Guado Pedro. O sea, yo lo que creo es que esas 24 o 48 horas fatales puntearon los soldados que cada uno tenían y tuvieron que encontrar una manera
de que no les molestara los nuevos ministros a ninguno de los dos, pero que cada uno se quedaron en tablas para mí. Pero, digo, nosotros estamos viendo que Alberto Fernández tuvo que adelantar los cambios, y ahí sí es donde perdió, pero al mismo tiempo dejó a Santiago Cafiero, logró, con lo cual Cristina no se lo pudo sacar de encima totalmente, y mantuvo el gabinete económico. Hay que ver después si viene la pelea por el modelo. Vamos a discutirlo. Yo creo que sacó una luz de ventaja Cristina Kirchner. Para mí es una cuestión de Analía tiempo. dice tablas. Hoy Guzmán Diego lo Genú, ¿qué es lo poncharon. que dice? No, me parece que Cristina ganó en el sentido de que forzó las decisiones en el tiempo que ella los consideraba necesarios. Bueno, ese es otro punto a favor de Cristina en el sentido de Ese para mí es el acelerar central. los tiempos, ¿no? Sí, Pues se decía que es Alberto clave Fernández ese quería punto. hacer los Le hizo caso cambios Alberto en los recién después de noviembre. Por eso, muestra que Alberto tiene el manejo de los tiempos. Alberto, claro, venía demorando esos cambios. Hay ministros que Cristina objetaba casi del minuto cero. Alberto armó ese gabinete con algún componente kirchnerista. Después, como decían recién, como decía Analía, a medida que fueron cayendo funcionarios, entraron funcionarios de la Cámpora, pero el primer gabinete es un gabinete muy armado, me parece a mí, por Alberto. Ahora Cristina logra lo que le venía pidiendo desde la carta de funcionarios que no funcionan de octubre del año pasado. Toma la decisión ya de cambiar, porque para mí hay una diferencia en cuanto a las urgencias que tienen uno y otro. Cristina siente que es muy importante el test electoral y Alberto sentía que tenía tiempo hasta después de las elecciones que no para quería cambiar. quemar a nadie antes de ¿Qué noviembre. pierde Pero perdón, Cristina? perdón, Sí, pero ojo perdón. que Kicillof tuvo también que ceder ante los Totalmente. intendentes. Totalmente, pero para mí hay un dato que es, por un lado, Cristina logró avanzar en cuanto a los tiempos. Ahora, en la fisonomía de este gabinete, yo no veo ninguna cristinización, ninguna radicalización. De los nuevos, decís vos. Claro. Veo el peronismo real, podemos decir, o llamémoslo como se quiera, pero es Que fueron un peronismo... todos funcionarios de Cristina. Fueron funcionarios de Cristina, Claro. pero no nacieron con Cristina la política. No, claro. Muchos nacieron Cada con uno tiene Dualde. peso propio, Perdón, pero- Alberto Fernández dijo, mis compañeros de aquel maravilloso gabinete de Néstor Kirchner. De Bueno, hecho, recordemos- menciona el pasado de Domínguez Sí. como en seguridad y no como ministro de Agricultura. Fue Por ministro eso, de Agricultura de para- Cristina hay un y dato- saltea ese pasado. Nestorista. Chicos, hay un dato no menor que es que Alberto Fernández reconoce como su jefe político a Néstor Kirchner, no a Cristina. Claro. Y estamos en esta disputa de quién es el jefe político del espacio, ¿no? Y en todo caso, quién tiene los votos. Yo creo que, insisto, sacó una luz de ventaja Cristina en este armado, pero Diego ya dio su opinión, en parte coincide conmigo, quiero escucharlos a ustedes. Sí, ahí hay algo que decía Diego y que venía con la pregunta que hicieron ustedes antes, que tiene que ver con cómo se leyó desde el espacio esta elección. Y es una paso. Creo que casi como el lunes a las 10 de la mañana era para decir, chicos, es una paso. Bueno, ahí está lo que decía Pagni, che, Claro. la exageración de la derrota. Es una paso, lo que haya que negociar, negociémoslo para adentro, porque es una paso y es una paso legislativa. Lo que se definieron fueron las listas a noviembre. Hay cosas que discutir. Quizás hacerlo así tan a cielo abierto, bueno, hoy se hizo otra lectura, nosotros cuando perdemos una elección no culpamos a la gente, nos peleamos entre nosotros, pero de nuevo, Pero es nos una sometieron paso. a todos los argentinos a esa interna horrible. Es una hasta- Yo sabes que no coincido con Pani, no creo que haya exagerado. Yo creo que es una derrota histórica en términos de números. No, Pagni Sí. lo que dice es que es una derrota histórica, pero el daño que se causó el Frente de Todos con todo lo que pasó después Posterior. a la derrota es Bueno. mucho peor, es un tiro a los pies, Ahí mucho sí coincido, peor ahí que sí la coincido. derrota del domingo. Todavía En la hay que ir a la Yo escenificación. coincido con Pagni. No, a Sí. ver, en la escenificación, ¿no? Con la carta, con esta puesta en El escena. autodaño. Sí, No, el digamos, problema es que le dan la esta razón a los discusión que de la dicen interna a que cielo cómo. abierto me parece que es, por lo menos, es de una característica muy particular, vamos a decirlo diplomáticamente, ¿no? Desde el 18 de mayo del 2019, gran parte de la sociedad argentina y de la oposición fundamentalmente se preguntaban si Cristina lo iba a dejar gobernar. De hecho, recordarán que se decía que se iba a dar vuelta a la fórmula, que se iba a inscribir al revés, que el Fernández después se daba vuelta, Pero- que eso del 18 de mayo no se iba. Y a muchos, esta semana, lo que les dio la razón Cristina, diciendo, ven, al final Cristina quiere que él haga lo que ella quiere. Es que en marzo del 2020, antes de la declaración de la pandemia y del cierre, si uno busca las editoriales de febrero, marzo,
todos estábamos hablando de lo difícil que le estaba haciendo al gobierno armar el gabinete, porque si bien estaban los ministros, estaban las cabezas, de ahí para abajo había disputas internas importantes por ubicar esos espacios, por ocupar esos espacios por parte de los distintos miembros de la coalición. Y después se vino la pandemia. La pandemia fue un stand-by en tensiones previas que existían, que de nuevo, institucionalizar la coalición no implica necesariamente que todos van a aceptar esas reglas que se autoimpongan. Sería genial para la Argentina asumir que hoy el 70% de los votos, en el 2019 el 90% de los votos se concentran en dos grandes fuerzas que son coalicionales, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, y que la política asuma esto y se institucionalice. Pero eso no necesariamente quiere decir que esto se termine. Quiero ir a la imagen de la jura de ministros de hoy y esta pregunta es para Eli. Eli, ¿por qué no estaba ponchado Guzmán en la transmisión? Y porque no es un actor no era un actor hoy tan importante. Se Porque quedó, tiene que estar pusieron todas conforme. las caripelas, todas. Y Lo Guzmán- poncharon, no, dos veces Yo no lo vi. poncharon. ¿Eh? Dos veces lo Poquito, poncharon. poquito. Y después todos los canales transmitieron cuando se fue de gobierno a las 9:30 de la noche. Sí, es verdad eso, es verdad. Así que... Ahora, si vamos a la sintonía fina... Pero bueno, claramente hoy el centro de la Sí. escena no era Guzmán, sino las nuevas figuras de gabinete. Me parece que Pero apuntaban la en tensión eso. adentro igual sigue Veamos siendo el modelo mañana. Mañana económico. Guzmán se ve con Mansur. Quiero una sintonía fina de los invitados. Salvareza, ministro de Ciencia, terminó afuera, muchos han rescatado su gestión. ¿Hay alguna explicación? ¿Fue castigado y por qué él y no otros Ahí que va la también pregunta habían presentado la renuncia como, qué sé yo, Cabandier y sin embargo se mantiene en el gabinete? ¿Por qué algunos ministros se quedaron incluso presentando la renuncia y otros, Y otros lo no? sacaron así? Yo creo que Alberto sacó a los que le resultaba más fácil sacar, a él. Ahí es donde gana Cristina. A ver, los invitados. ¿Yenud? ¿Tiene alguna respuesta a No, esto? yo sí creo en una ecuación más general que hizo Alberto. Tenía que liberar algunos lugares y decidió en este caso, no sé qué relación tenía Salvareza con Alberto, cuán directa era esa relación, si era una relación buena o no, pero me parece que en la ecuación general lo mismo que Cafiero al Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, a la Cancillería. Bueno, pero Cafiero lo salvó a otros, lo sacó de forma desprolija, Claro, pero digo, como por ejemplo a Solá. claro, ahí Ahí sale se le Solá enoja. y entra Cafiero, no porque Cafiero tenga, digamos, una trayectoria que lo avale para el cargo, sino porque Alberto lo priorizó. Me parece que en esa volteada cayó Salvareza y para mí este es un gabinete donde la Cámpora pierde poder. De la misma forma que, si bien uno puede decir, en Kicillof entra Insaurralde, entra Nardini, son gente ligada a la Cámpora, pero no son de la Cámpora. Ahí pierde Kicillof lugar, porque es un gabinete muy cerrado de los amigos de Kicillof, que se tiene que abrir forzosamente, pero tampoco entran, por ejemplo, en lugar de Teresa García se decía que iba a ir Santiago Révora, que es un primo del ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Se hablaba de eso hace Y no unos fue meses, así. y no fue así. Termina reemplazándolo Cristina Álvarez Rodríguez. O sea que también al lado de Cristina, o de las figuras que rodean a Cristina, Kicillof y la Cámpora, también hay perdedores. Porque digo, Mansur, Aníbal, Domínguez no tienen que ver con la Cámpora. Nahuel, ¿firmaron o fumaron la pipa de la paz o es una tregua esto que está sucediendo entre Alberto y Cristina? La verdad, ¿qué vamos a ver después de noviembre? No, yo creo que esta es la primera foto de lo que te decía al comienzo, de un frente de todos más fortalecido. Es decir, yo creo que hay que salir un poco de un esquema binario de Alberto o Cristina. Creo que es Alberto y Cristina perdóname, y eso no ¿no significa hay una disputa negar... futuro por el presupuesto ahora? Digo, Entre a lo ver, que, por digamos, supuesto que va a haber diagramó distintas... Guzmán y lo que quiere Cristina. Sí, lo que te quiero decir es, por supuesto, que puede haber diferencias, puede ser que Alberto quería hacer los cambios después de noviembre, porque si después hay una derrota electoral, como que los que arrancaron nuevos después se pierden, Cristina ahora. Pero vuelvo a decir, vos vas al Frente Amplio Uruguay, Tabaré Vázquez, con el Pepe Mujica, con Sendí, vas al PT en su momento, Dilma. O sea, me parece que en las coaliciones también esto, obviamente que la identidad y la historia argentina en muchos casos es mucho más apasionada, es más visceral, eso sucede. Y creo que con respecto al presupuesto, este presupuesto del 2021 lo votaron todos los diputados y diputadas del Frente de Todo, también fue fruto de un debate, creo que va a haber un debate y que es sano que haya un debate respecto a qué cosas hay que corregir del primer
propuesta que se mandó. Y me parece que ahí también hay algo clave. Vos, por ejemplo, el presupuesto 2021 tenés que se duplica la obra pública. Tenés un presupuesto también que destina 49% a salud. Tenés un presupuesto también que triplicaba lo que tenía que ver con políticas asistenciales de niñez. Bueno, me parece que hay que ver de qué forma eso se arma esa hoja de ruta de cara al 2022. Bien. En un contexto muy distinto, ¿no? Porque yo también acá quiero sumar algo a la discusión, que es que el Frente de Todos tiene también una responsabilidad, que es no solo cómo puede revertir la elección, que se puede revertir básicamente porque creo que gran parte de los votos del Frente de Todos no se fueron a Juntos para el Cambio, sino que fue gente que no fue a votar, ¿no? O sea, vos tenés que en Provincia de Buenos Aires 1.700.000 personas no perdió el Frente de Todos con respecto al 2019, pero también en el 2019 hubo un 75% de participación electoral y en esto hubo un 66%. Y me parece que hay un segundo punto que es cómo hacer frente a un fenómeno de radicalización de las derechas. Bien. Eso creo que va a ser una clave también de cómo te vas a enfrentar con una derecha que está más a la derecha que antes. Todas cosas que iremos mirando de cerca a lo largo de todo este proceso. Te agradecemos, Nahuel, por estar acá en Fuego Amigo. Lara también. Gracias. Diego también. Aprovecho de nuevo para recomendar, de verdad, el libro de Diego Genú del peronismo Diego, de Cristina. Es muy bueno, de verdad es muy bueno. Y Cata además me lo tiene presentó. claves, sí, se lo presenté, pero además tiene, de verdad, claves para entender lo que está pasando ahora. Es muy recomendable el libro. Así que gracias a los tres, muy Gracias. interesante Muchas gracias a todo. ustedes. Vuelvan pronto a Fuego Amigo. Gracias. Pequeño corte y venimos con más Fuego Amigo. Bien, y seguimos en Fuego Amigo. Habíamos prometido, ¿no?, los anuncios económicos que se vienen y que van a comenzar en el día de mañana, pero Eli ya te los está anticipando. Sí, tenemos el mejor equipo, la mejor en política, Analía Argento, y la mejor en economía, Eli Pejer. Bueno, sí, hoy fue la primera parte con el nuevo gabinete y mañana se van a empezar a anunciar, digo, casi segmentado, si querés, las nuevas medidas económicas. La primera tiene que ver con el aumento del salario mínimo vital y móvil, este aumento que se va a terminar de definir por la tarde con sindicalistas y empresarios. En torno a un 10%, lo llevarían a 32.000 pesos como mínimo. Y también el gobierno va a anunciar esta semana un bono extraordinario para jubilados de aproximadamente 6.000 pesos. También va a haber un bono para los beneficiarios de la AUH y la asignación universal para embarazadas y créditos a tasa cero para cerca de 1 millón de trabajadores asalariados. Y también pymes y microempresas. Por otro lado, la idea de gobierno es extender el plan Ahora 12 a aquellos sectores que tienen tarjetas de crédito no bancarizadas, que en este momento no están incluidos en el plan, y también ampliar los montos y beneficiarios de los programas de empleo como el Potenciar o el Te Suma, que es para los jóvenes de entre 18 hacerte una consulta y 24 años. Sobre los anuncios. Sobre todo Sí. el primero, ¿no? Sí. Porque el salario mínimo vital y móvil tiene que incrementarse todos los años. Digo, Pero ya se incrementó este año. es un extra, es un plus. Es un plus adicional. Este año se aumentó, el 27 de mayo se dispuso un aumento del 35% en 7 cuotas que ya se cumplimentaron y ahora va a haber un aumento del 10% adicional de manera de llegar a un 45%, que es el promedio de las paritarias del sector privado formal. Bien, sigamos, y el entonces. tema importante, el más importante, que va a seguro ser el eje de la reunión que va a mantener Mansur con el ministro de Economía Martín Guzmán, tiene que ver con la implementación de un ingreso directo para los sectores más vulnerables, ¿Cómo sería sectores eso? informales, Re una importante. especie de IFE, que no se va a llamar IFE, segmentado. Lo que se está definiendo es el alcance, digamos, qué universo de personas lo van a percibir y si va a ser el mismo monto para todos los beneficiarios. ¿Y se sabe por cuánto Esa sería tiempo, la algo? medida que el gobierno estudia como más Para la sorpresiva, clase más media. No es el salario importante. básico universal que venía reclamando Grabois, por ejemplo. Es una idea, pero no va a alcanzar al universo del que pretende Grabois, que es prácticamente entre 10 y 12 millones de personas, ¿Y que es por la que cuánto debería. tiempo, Eli? Tampoco se sabe. Y tampoco está claro si va a ser 1 o 2 pagos. Pero eso es lo que se está discutiendo por estas horas y es claramente el punto más importante del paquete de Sí, medidas, claramente. porque abarcaría un universo más grande que todas las otras. Hay, Eli, un cronograma. Vos decís, esto empiezan a anunciarse en el día de mañana, ¿no? Sí.
Digo, ¿hay una idea hasta La cuándo idea van a del hacer los gobierno anuncios? es tratar de lanzarlas todas estas medidas. Esta semana también va a haber la suba del mínimo no imponible de ganancias. El decreto ya está firmado. No se sabe si va a salir publicado en el boletín oficial mañana o el miércoles. Pero a medida que se vayan terminando de pulir estas medidas, se van a ir anunciando. Te lo pregunto porque... Seguramente la de este ingreso especial va a demorar... A ver, te lo pregunto básicamente lo que pidió porque Cristina, el manual de campaña, y faltan 2 meses todavía, indica que tienen que venir anuncios segmentados todas las semanas, buenas noticias, precisamente para tratar de revertir lo que fue el resultado electoral. Sí, pero yo no creo que vayan a esperar hasta noviembre para dar una No, no especie esperar, de arrancar ahora y seguir, darle continuidad. Seguro, pero también eso tiene que ver ¿no? con también qué efecto genera esto en la economía, ¿no? Porque se supone que este tipo de medidas alienta el consumo, por lo tanto, si hay más consumo, hay más reactivación, o se acelera el proceso de reactivación económica y es como un círculo virtuoso de alguna manera que va... O sea, mejor, cuanto antes mejor en todo caso. Yo creo que... Y no demorarlo demasiado. Y Guzmán está de Yo acuerdo creo que a con lo todo sumo esto. tienen que terminar todas las medidas, estas y pueden haber más medidas, seguramente va a haber más medidas, los primeros días de octubre tienen que estar definidas. Guzmán, ¿todo bien con esto? Y Guzmán, La carita que a ver, puso. el jueves apareció una carta que le dijo que estaba ahorrando de más, para no decir que estaba ajustando. La carta de la vicepresidenta le dijo que hizo un ajuste en el primer semestre y por eso Sí. perdieron las elecciones. Bueno, hablando del gabinete, las internas, las posturas, vamos al fuego amigo del día. Sí, y quiero que lo interprete Analía Argento, pero Ay, pongámoslo en pantalla el fuego amigo, por Es favor. hermoso, ¿eh? Todo tuyo, Analía. Léelo nomás. Bueno, sí, larga historia la de Felipe Solá, que viajó en un Fokker de la Fuerza Aérea y se tuvo que volver. No hay palabras para agradecer tanto afecto de todos los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería Argentina. Gracias por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país. Seguiré trabajando por la recuperación plena de nuestra querida Argentina. ¿No Así- aparece Alberto ahí? ¿No le agradece al presidente? No, bueno, porque tienen una charla pendiente, tienen algunas cuentitas. Y son amigos Pero estuvo, ellos. Sí, pero está muy ¿Estuvo? dolido. Está sorprendido y dolido, pero fue. Se tapó la cara con el barbijo y se bancó el acto en el que lo reemplazaron. Bien. Gracias, Analía. Gracias, ¿Nos vamos? Eli. Nos vení, camina, porque se Caminemos. nos fue el programa. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana los esperamos con un nuevo programa.